Capítulo 9. En el capítulo 7, la ley 17, el Rambam definió el orden del rezo de una persona cuando está como un individuo, solo. Acá en este capítulo, en el 9, el Rambam va a definir cuál es el orden del rezo cuando hay una congregación. Ley 1. El orden de la tefilá del rezo en congregación es el siguiente. A la mañana, todas las personas se sientan y el Sheliach Tzibur, el enviado de la congregación, baja, porque en la costumbre es rezar en un lugar más bajo, que demuestra lo opuesto de la soberbia, o sea, la humildad, frente al arca. Paréntesis, los comentaristas explican que antiguamente estaba el arca en donde están guardados los libros de la Torá, se llama Sefer Torá, y había un pequeño arca en donde también había un libro de la Torá, que de hecho ese arca se sacaba para los días de ayuno a la calle y la gente lloraba, etcétera, mientras ayunaban pidiendo a Dios misericordia, etcétera. El Sheliach Tzibur, el líder de la congregación, el enviado, rezaba frente a ese arca con un Sefer Torah, que tenía un libro de la Torah pequeño. Hoy en día la costumbre es que solamente están en el arca grande, se llama Aaron Kodesh, el santo arca, por así decir, en donde están todos los libros de la Torah, y el enviado de la congregación también reza frente a una posición, a un lugar, pero no tiene un Sefer Torah, un libro de la Torah dentro. Esto se llama la Teiva, el arca. Entonces, el enviado de la congregación baja frente al arca y se para en medio de las personas. Hay diferentes costumbres sobre cómo se construye una sinagoga. La costumbre sefaradí, que es justamente la costumbre que el Rambam me está explicando, el que guía a la congregación está en el medio de la sinagoga literalmente. Y dice Kaddish, que es una plegaria que habla de alabanzas de Dios, etc. Entre paréntesis, el Rambam define todas las plegarias al final de este libro. Y acá está explicando brevemente cada plegaria. Y todas las personas responden Amén, que significa que creemos en esto, que tenemos fe en que Dios dice esto y hace esto, y que sea el gran nombre de Dios bendito por toda la eternidad, con todas sus fuerzas. Esto es el texto también que el Rambam copió del Talmud. Fuerzas puede querer decir en voz alta, o fuerzas puede querer decir con kavana, con intención. Y la gente responde Amén al final de esta plegaria que se llama Kaddish, y después dicen bendigan a Dios que es bendito, y la gente responde bendito es Dios por toda la eternidad, y comienza el líder de la congregación y extiende, como dijimos en las leyes anteriores, o sea, empieza a decir las bendiciones de la lectura de Shema en voz alta, y la gente responde amén después de cada bendición. Aquella persona que sabe bendecir y leer junto con el que está guiando a la congregación debe leer hasta bendecir la bendición de que Dios redimió al pueblo de Israel. 2. Todos se ponen de pie inmediatamente y rezan en voz baja, verbalizando, pero en voz baja. Y aquella persona que no sabe rezar se para en silencio hasta que el que guía a la congregación rece, termine su rezo en silencio, en voz baja, junto con el resto de las personas. Y toda persona que terminó su plegaria junto con la congregación tiene que caminar 3 pasos para atrás y pararse en el lugar hasta donde llegó mientras caminó esos 3 pasos para atrás y esperar como sigue ahora el rezo. 3. Después de que caminó el líder de la congregación, el que guía, 3 pasos para atrás y se paró, empieza y reza en voz alta desde el comienzo de las bendiciones para hacer cumplir con la obligación de rezar a aquella persona que no pudo rezar y estaba parada esperando mientras el resto terminaba de rezar. Y todos se ponen de pie y escuchan y contestan amén después de cada una de las bendiciones. Tanto ellos, aquellos que no cumplieron su obligación, tanto aquellos que ya cumplieron su obligación de rezar, todos responden amén. 4. Y dice Kedusha, que la traducción de Kedusha es santificación, es una serie de versículos que la congregación responde tras ciertas frases del líder de la congregación, y esto se llama santificar el nombre de Dios. Entonces volvemos al texto. Dice Kedusha en la tercera bendición, como está explicado en el libro de rezos que el Rambam mismo menciona, y como ya expliqué, no hay que apoyarse en este texto y en el texto del rezo, o sea, el Sidur, el libro de rezos de Rambam, solamente hay que consultar con un rabino, con un libro de rezos autorizado, etcétera, etcétera. Por cuanto llegó el líder de la congregación al lugar que se llama Kedusha, al momento del rezo que se llama Kedusha, cada uno tiene permiso a volver a su lugar desde donde estaba parado cuando estaba haciendo tefilá, rezo. Y cuando llega el que guía a la congregación al lugar que se llama Moidim, otra parte del rezo en donde agradecemos a Dios, y se inclina, todas las personas se reclinan un poco, y no deben reclinarse demasiado, porque se parece a algo soberbio.
Y dicen el siguiente texto que en realidad está copiado del Talmud. Te agradecemos a ti, Dios nuestro Señor, Dios de toda la carne, quien nos crea, quien creó la creación entera. Bendiciones y agradecimientos a tu nombre grande y santo, porque nos diste vida y nos sostuviste. Así que nos des vida y agráciate de nosotros y recoge nuestros exiliados a tus santos patios para cuidar tus preceptos y para servirte con verdad, o sea, servirte de verdad y para hacer tu voluntad con el corazón pleno. Y te agradecemos justamente porque te agradecemos, porque podemos agradecerte. Entre paréntesis no está en el texto de Ram, pero es interesante pensar, está en otros libros como el Joibes o Leboveis, los deberes del corazón. La idea de que el hecho mismo de que podemos hablar de Dios y que podemos agradecerle a Dios, esto ya es una bondad de Dios. Solamente el agradecerte, te agradecemos por poder agradecerte. Cerramos paréntesis. Y toda aquella persona que dice, Moidim, Moidim, te agradecemos, así 2 veces, lo silenciamos, porque parece que está agradeciendo a 2 dioses. 5. Una vez que terminó toda la tefilá, se sienta y cae sobre su rostro, literalmente, o sea, súplicas, tajanun, y se reclina un poco él y toda la congregación y suplican a Dios mientras están reclinados. Y se sienta y levanta su cabeza y el resto de la gente también se suplican un poco en voz alta, sentados. Y después se pone de pie el líder de la congregación solamente y dice Kaddish otra vez y la gente responde como ya respondieron la vez pasada. Y dice Behurrahum, él es misericordioso, etc. Es un versículo, es una serie de versículos que suena del Rambam que se dice todos los días. Pero la costumbre en el pueblo de Israel es decirlo solamente los lunes y los jueves. Y esto es porque en realidad cuando Moshe fue a recibir las segundas tablas, cuando rompió las primeras tablas, luego fue a recibir las segundas tablas, era un día jueves. Y cuando bajó con las segundas tablas era un día lunes. Quiere decir que son días especiales. Cerramos paréntesis. Y luego dice Tehila, alabanzas para Dios, etcétera. Que de vuelta, acá está solamente en resumen mencionando cuál es el orden del rezo. Y en otro lugar está más amplio. Y está de pie, y la gente está sentada, y la gente está leyendo junto con él. Y después dice, Ubale Zion, otros versículos que vendrá a Zion, un redentor, etcétera. Y este es mi pacto contigo, etcétera. Y tú eres santo, etcétera. Y llama uno al otro. Y dicen que los ángeles, relatamos cómo los ángeles santifican a Dios. Y termina todo lo que se llama Kedusha, santificación. Y la gente responde, Kodesh, 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 santo, 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 3 veces. Y la gente sigue leyendo ese mismo texto, pero en la traducción de uno de los traductores del texto de la Torá al arameo, se llamaba Rabbi Yoina San Benuzdiel, y dicen, y me elevaba el aire, el viento, el espíritu de Dios, etc. Y lee todo esto también en arameo. Y la gente dice, Dios reinará por siempre, y lo lee en arameo para que la gente entienda también. La gente hablaba arameo en esa época. 6. Y estos versículos que se leen antes de la santificación del nombre de Dios, de que Kodesh, 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 que Dios es santo, 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 etc., y que se leen después, junto con la traducción en arameo, se llama Seider Kedusha, el orden de la santificación, que básicamente tiene 2 razones de ser. Esto lo agrego yo, no está en el Rambam. Uno es justamente la santificación del nombre de Dios, y otro es el concepto del estudio de Torah inmediatamente después del rezo. Y después la persona suplica con palabras de súplicas y con versículos de misericordia y dice Kaddish, una vez más, y toda la gente responde como la costumbre es y se retiran. 7. Una persona que dijo en las súplicas, esto se refiere específicamente durante el rezo. Si la persona lo piensa o lo dice en forma de explicación de los preceptos, etc., ahí no hay un problema. Y el Rambam mismo dice, lo que él mismo dice que no hay que decir, el Ramban Nachmanides también lo dice, pero esto se refiere al rezo propiamente dicho. Entonces, volvemos. Una persona que dice en sus súplicas, aquel que, o sea, Dios, aquel que tuvo misericordia por el nido de los pájaros, de no tomar la madre por sobre los hijos, o no degollar a la madre y el hijo en el mismo día, que tenga misericordia de nosotros, o cualquier este tipo de cuestión, o sea que está asumiendo que los preceptos de la Torá son por la misericordia divina, los silenciamos, porque los preceptos estos son decretos de la Torá, o sea de Dios, y no son por la misericordia divina. Porque si fuesen por la misericordia divina, entonces Dios ni siquiera permitiría degollar un animal en absoluto.
y así tampoco la persona tiene que aumentar, o sea, ampliar los adjetivos de Dios y decir el Dios grande, poderoso, temible, fuerte. Hazak, Amitz y Isus son diferentes palabras que al final significan lo mismo. Fuerte, más fuerte y muy fuerte. No debería hacer esto, porque no hay capacidad en el ser humano para llegar al final de las alabanzas de Dios, sino que uno tiene que decir solamente aquello que dijo Moshe Rabbeinu, Alaba Shalom, sobre él es la paz, o sea, Gibor, Godel y Noira, que Dios es valiente o poderoso, grande y temible. 8. En Minja, en el resto de la tarde, el líder de la congregación dice Ashrei Yoshua Bisejas, al Salmo 145, Tehila le David, etc. Y después lee y el resto de la gente están sentados. Se pone de pie el líder de la congregación, dice Kaddish y la gente responde como es la costumbre responder y rezan todos en voz baja. Y después el líder de la congregación repite el rezo en voz alta como hizo a la mañana, hasta que completa toda la tefilá. Y la gente cae sobre sus rostros de vuelta, el concepto de tajanun, súplicas, y suplican, levanta su cabeza, él, es el líder de la congregación, y el resto de la gente también, y suplican un poco sentados, como ya hizo a la mañana. Se levanta y dice Kaddish, y toda la gente responde como corresponde, y se retiran a sus asuntos. 9. A la noche, todas las personas están sentadas y el líder de la congregación está de pie y dice, Behurrahu, mi Dios es misericordioso, etc. Bendigan a Dios, que es bendito, y la gente responde, bendito es Dios, bendito por siempre, y empieza a extender, o sea, las bendiciones de la lectura del Shema, y dice Kaddish, y después todos se ponen de pie y rezan en voz baja. Y cuando termina el rezo dice Kaddish, y la gente se retira, y no repite la tefilá, el rezo, en voz alta a la noche, porque la tefilá de la noche no es una obligación, a pesar de que todo el mundo ya la asumió como obligación, pero por cuanto el decreto original era que no es obligatorio, entonces no hay una repetición de la tefilá. Y por lo tanto no bendice las bendiciones en vano, porque aquí no hay ninguna persona que esté obligado a escuchar esas bendiciones para que cumpla una obligación, etcétera, decir amén, no repite nada de esto. 10. La noche de Shabbos, o sea, viernes a la noche, el Sheliach Tzibur, el enviado de la congregación, repite, después de que rezó en voz baja junto con la congregación, y reza en voz alta, pero no reza 7 bendiciones, como rezó junto con todo el resto de la congregación, sino que es una bendición que contiene 7 asuntos. Y esta es la bendición: bendito eres tú, Dios, nuestro Señor, Señor de nuestros padres, Señor de Abraham, Señor de Isaac, Señor de Jacob, el Dios grande, poderoso, temible, Dios supremo, creador con su misericordia de los cielos y la tierra, que eres un escudo para los patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob, como mencionamos, con sus palabras, y da vida a los muertos con sus frases, el Dios santo, que no hay otro como él, que él da descanso a su pueblo en el día santo de Shabbos, de Shabbat, porque ese es el día que Dios quiso que ellos descansen. Frente a él serviremos con temor y con miedo y le agradeceremos a su nombre todos los días, siempre similar a las bendiciones que corresponde agradecer a Dios. Dios de los agradecimientos, Señor de la paz, que santificas el día de Shabbat y bendices el séptimo día y das descanso con santidad a tu pueblo que están saciados de placer, del día de Shabbat que hay que tener placer, que es un recuerdo para la creación misma. Nuestro Señor, Señor de nuestros padres, acepta por favor nuestro descanso, etcétera, dice el Rambam. Bendito eres tu Dios que santificas el Shabbat, el día de Shabbat, sea el séptimo día, y dice Kaddish y la gente se retira. 11. ¿Y por qué decretaron nuestros sabios esto? O sea, ¿por qué está esta repetición a la noche si todos los días durante la noche no se hace ninguna repetición? Porque la mayoría de las personas vienen a rezar el rezo de la noche los viernes a la noche, que es la noche de Shabbat. Y ahí va a haber quien se atrase a llegar y no complete su tefilá y se quede solo en la sinagoga y sea peligroso. El Talmud en Brojois se explica ampliamente los peligros de estar en un lugar solo, que había diferentes tipos de espíritus, etc. Por lo tanto, el enviado de la congregación repite y reza este rezo que mencionamos anteriormente para que la gente espere un poco más hasta que aquel que tardó en llegar rece su tefilá y salga junto con todos los demás. 12. Por lo tanto, un Yom Tov, una festividad como Pesach o Shavuot, que cayó en el día de Shabbos, o en Yom Kippur, o en el comienzo de un mes, Rosh Chodesh,
aquel líder de la congregación que bajó frente a la teiba, al arca, para hacer el rezo, no menciona el día, el asunto del día en esta bendición. Cuando dice esta bendición no lo menciona, sino que termina que Dios santifica el Shabbat solamente, no dice Shabbat y Yom Tov, Shabbat y Yom Kippurim, o Shabbat y Rosh Chodesh, no dice nada de esto, porque en realidad no hay ninguna obligación de decir esa bendición en ese día, solamente la decíamos porque la gente llegó tarde, entonces no cambiamos esa bendición de acuerdo al tipo de día. 13. En Shabbat, el séptimo día, y los Yamim Tovim, las fiestas, cuando el enviado de la congregación termina el rezo de la mañana, el Shachris, en voz alta, dice Kaddish, y después dice Tehila le David, como dijimos en el Salmo 145, etc., y dice Kaddish de vuelta. Y la gente reza Musaf, la plegaria adicional, en voz baja, y después reza Musaf, el enviado de la congregación, en voz alta, como hizo a la mañana. Y dice Kaddish después de la plegaria adicional, y la gente se retira. Y no se dice Kedusha, santidad, y tampoco súplicas después de la tefilá de Shacharit, de la mañana, como el resto de los días. Kedusha se refiere a los versículos que decíamos en arameo y en hebreo, etc. Esto no se dice en Shabbat como se dice el resto de los días, sino que se dice a la mañana, quiero decir, no se dice a la mañana como el resto de los días, sino que se dice en la plegaria de la tarde. ¿Cómo funciona? La persona en la plegaria de la tarde, el líder de la congregación dice Tehila le David, un salmo para David, y dice todo el orden de Kedusha, de santidad que se hizo durante todos los días, y que no se dijo a la mañana de Shabbat, y dice palabras de súplicas, que en realidad es interesante, en todos los Sidurim dice que se menciona un versículo de Salmo, yo, mi tefila es para Dios, mi rezo es para Dios, dice el rey David, y el versículo anterior a ese habla de aquellos que beben vino y no hacen nada, y yo rezo a Dios. Y la idea detrás de esto es que en Shabbat, en Yom Tov, son días que la persona come un poco más y está más alegre, y en realidad, en lugar después de comer y beber, no nos vamos a dormir porque estamos borrachos, sino que comimos y bebimos y vamos al rezo de la tarde. Vaní, dijo Hashem, mi rezo hacia ti, Dios, etc. Y dice Kaddish, el enviado de la congregación, y se reza Minjá, la plegaria de la tarde, y después repite y hace escuchar la plegaria de Minjá de la tarde en voz alta, y después se dice Kaddish. 14. En los comienzos de los meses y en Hol HaMoed, en los días intermedios de Pesach y Shavuot, se dice este orden de Kedusha, estas palabras en hebreo y en arameo, etcétera, mencionados, antes de la tefilá de Musaf, de la plegaria adicional. El final de Shabbat, se llama Motzoi Shabbat, cuando termina el séptimo día, se dice el orden de Kedusha también después de la tefilá de la noche, y se dice Kaddish, y después la persona hace Havdalah, una ceremonia para separar entre el día de Shabbat y el resto de los días de la semana.